Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a esta sección de podcast que hemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es Cristina Calderón y les estaré acompañando a lo largo de todas estas ediciones. Bueno amigos, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra y soy la hija de Cristina. Espero que les encante este podcast. Les queremos comentar que nosotros formamos parte del movimiento Viva Jesús, que es un movimiento que está enfocado sobre todo en la ayuda a personas de escasos recursos económicos. Pero también hemos creído necesario e importante actualizarnos y dar paso a estas nuevas formas de llegar a las personas que buscan de Dios. Y hemos creído importante, pues, crear estos segmentos de podcast para que lleguen a cada uno de ustedes con la palabra de nuestro Padre Dios. Esperamos que les guste, que sea de su agrado y sobre todo que sea para la gloria y honra de nuestro bendito Dios. Bueno, este es nuestro primer podcast que queremos tratar un tema que pensamos que la gente necesita ahora mismo, que esperamos que llegue a muchas personas, que es el amor incondicional que Dios nos tiene a nosotros. Y con esto va el título de nuestro podcast que se llama Aún te amo. Esto vendría por parte de Dios, así que comencemos. Así es, amigos. Queremos partir haciendo como una pequeña definición, dando un pequeño concepto de lo que nosotros creemos que es el amor incondicional de Dios. Y partiremos hablando del tema de que Dios a nosotros nos ama no por los logros que hayamos tenido o por los éxitos o por las metas cumplidas. Dios a nosotros nos ama únicamente por el hecho de ser nuestro Padre. Es decir, porque somos sus hijos. Es la única razón por la que Él nos da su amor incondicional. Partamos de esto y esto dejémosles claro, Alejandra, a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, que nos quede claro en la mente que el amor de Dios únicamente es porque somos simple y llanamente sus hijos. Exacto, y también tenemos algunos versículos que respaldan esto que dijo Cristina. Por ejemplo, algunos versículos es por Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice esto? Que Dios, con ser omnipotente, con ser omnipresente, dio su único Hijo por nosotros. Y no dio por personas buenas, sino dio por personas que lo maltrataban, por personas que eran pecadores, que somos pecadores. Exacto. Así que pensamos en un contexto más personal y pensamos en padres terrenales, ¿no? Exacto, por ejemplo, muchas veces referente a este versículo de la Biblia que se encuentra en Juan, muchas veces las personas repetimos de una manera automática, sin reflexionar realmente lo que dice en la palabra, ¿no? Dice que Dios nos dio a su Hijo unigénito. Por ejemplo, yo te hablo, Ale, desde el punto de vista de mamá. O sea, yo no, obviamente, porque yo soy un humano lleno de errores, nunca, jamás, desde ningún punto de vista me voy a comparar con mi Padre Dios, no. Pero yo, por ejemplo, nunca, bajo ninguna circunstancia, si fueran personas buenas, santas, nunca entregaría a mis hijas. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que darnos cuenta realmente lo que nuestro Padre hizo por nosotros, que nos ha demostrado su amor, que nos ha demostrado todos los sentimientos más lindos y más profundos, y no únicamente con palabras, sino con los hechos. ¿Y qué hecho más grande, más profundo y más inmenso el haber entregado a su Hijo amado, a su Hijo unigénito? Sí, además, por ejemplo, si nos ponemos en un contexto de padres terrenales, podemos decir que ¿cómo se le va a ocurrir a un padre dar a su hijo por personas que lo maltrataron, por personas que se pusieron en contra de él, por personas que lo humillaron? Y esto hizo Dios por nosotros, porque nos amó de tal forma, como dice Juan 3:16, que dio a su hijo, y no es que eran personas santas o perfectas, como Así ya es. dijimos, sino eran personas que, además de ser pecadoras, humillaron a Jesús, lo querían ver caer, y aún así Dios nos amó tanto que dio a su Que lo hijo. entregó a Él, así Sí, es. también tenemos otros versículos que complementan esto, que es Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y justamente ahí, en esa parte, Ale,
las palabras que tú nos decías hace un momento atrás toman mucho más sentido, ¿no? Porque están fundamentadas en la palabra de Dios, en la Biblia, y es así, justamente esto únicamente está como una vez más fortaleciendo y fundamentando las palabras que tú nos dijiste, que Dios entregó a su Hijo sabiendo, aún conociendo los corazones, conociendo las actitudes, sabiendo que éramos personas pecadoras y que somos personas pecadoras porque Él conocía nuestros corazones. Obviamente que al Cristo morir en la cruz por nosotros fuimos justificados ante nuestro Padre Dios, ¿verdad? Por esa sangre santa que se derramó en la cruz, fuimos justificados. Pero igual seguimos cometiendo pecados, seguimos cometiendo equivocaciones y a pesar de todo esto, Dios entregó a ese ser precioso, a ese ser único, a ese ser especial, que es nuestro Señor Jesucristo. Exacto, y además Jesús era una persona perfecta, era la única persona en el mundo que ha existido que no tuvo pecado. Y también podemos ver que murió de una forma tan fea, tan desagradable por las personas por las personas que él estaba muriendo, porque por las personas que lo mataron, que lo apedrearon, por esas personas estaba muriendo. Entonces, aquí también nos muestra el amor incondicional, porque cuando Cristo muere por nosotros, no muere de una forma sin dolor, no, murió sufriendo. Y él en sus últimos momentos dijo que nos perdone, que le pidió a Dios que nos perdone porque no sabíamos lo que hacíamos. Así es, y por ejemplo, justamente ahora que tú tocas este tema, se dice, pues no, que la forma de morir en la cruz morían los peores delincuentes, o sea, era la peor manera de morir en esa época, y toma en cuenta que él siendo santo, siendo el Cordero, pues no, el Cordero Santo que Dios envió, él murió de esa manera, y no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Entonces eso queremos dejarles en claro a nuestros amigos y sobre todo queremos concientizarles y recordarles que realmente el amor de Dios es verdadero, que no le importó sacrificar a ese ser precioso, a ese ser santo por perdonar nuestros pecados, por purificarnos. Entonces ahí tenemos que recordar nosotros y queremos hacer hincapié una vez más en que Dios nos ama. A pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas, a pesar de todo, Dios nos ama. Y justamente, Ale, hay un versículo muy bonito, espero que tú lo traigas a colación, es en Romanos. No sé, yo no lo tengo, pero espero que tú lo tengas a mano. Sí, tengo que es Romanos 8, del 38 al 39. Esto, hablamos de Jesús y todo, pero a veces pensamos, antes de leer el versículo, que tal vez el amor de Dios tiene barreras, o tal vez el amor de Dios decimos, no, porque hicimos esto, ya no nos ama. O cambia por alguna circunstancia. Eso. Exacto. O por ejemplo, por la muerte o por lo que va a venir, va a cambiar el amor de Dios. Pero en este versículo nos dice todo lo contrario que es. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrás apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nada nos va a poder separar el amor de Dios, nada, ni lo que va a venir, ni la muerte, ni la vida, absolutamente nada, que el amor de Dios está en todas partes, que es omnipotente, omnipresente, que no nos va a separar de nada, ni lo profundo, como dice el versículo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar el amor de Dios. Es algo que solo Dios nos puede dar, porque de los padres el amor se puede ir, de los amigos el amor se puede ir, de los hermanos, de la familia, pero esto es algo que no tiene barreras, que está en todo lado. A pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, hemos hablado ahorita, haciendo un pequeñísimo resumen, obviamente queremos enfatizar nuevamente en que el amor de Dios es incondicional. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios nos ama, simple y llanamente por el hecho de ser sus hijos. Esto creo que ha quedado súper claro. Pero hay algo también, Ale y amigos que nos están escuchando, nos están mirando a través de diferentes redes sociales. Hay algo muy, muy importante y es, por ejemplo, a veces las personas podemos decir, bueno, si el amor de Dios es incondicional, entonces yo puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo daño a las personas, y no pasa nada porque igual el amor de Dios no va a cambiar.
Entonces, por ejemplo, respecto a esto, ¿qué podríamos, qué podríamos hablar? En primer lugar, nosotros, cuando, por ejemplo, hablamos del amor de Dios, tenemos que entender que al momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en nosotros estamos dando un paso de fe al hacer esto, ¿verdad? Entonces, obviamente que nuestra actitud también va a cambiar y tal vez no por nuestras fuerzas, porque por fuerzas humanas es imposible cambiar, ni siquiera en la psicología se dice, ¿no? Que las personas no podemos cambiar nada de nuestra personalidad. Tal vez podamos cambiar una cosa chiquita que ni nosotros siquiera percibimos de nosotros mismos. Pero en cambio, al dar este paso de fe, le estamos abriendo la puerta a nuestro Señor Jesucristo a que por medio del Espíritu Santo Él cambie de forma intrínseca nuestra vida. Entonces, al nosotros dar este paso de fe, al ser nosotros ya ya de Cristo, porque ya le pertenecemos a nuestro Señor, entonces debemos comportarnos en Colosenses del 1 al 6, Pablo nos dice, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos comportarnos como quienes pertenecemos a Cristo. Es decir, ¿cómo creemos que deberíamos comportarnos entonces? Deberíamos comportarnos en Colosenses 1 del 10 al 11 nos dice que debemos llevar una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios y que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría. Entonces yo creo que es importante hacer hincapié también en esta parte que es como un proceso, ¿no? Nosotros obviamente sabemos que el amor de Dios, eso no es negociable. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestro Padre nos ama. Pero si nosotros reconocemos, sabemos de ese amor infinito, de ese amor incondicional, como estamos hablando en este podcast, nosotros también, por una pequeña reciprocidad hacia nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer también? Comportarnos como Él quiere que nos comportemos. Y Él que quiere que nos comportemos, como dice en la palabra, ¿no? Que seamos personas de bien, que hagamos obras buenas, que permanezcamos fuertes ante las tentaciones. Obviamente que eso no se va a tratar de un cambio que, por ejemplo, nosotros decidimos, ya tomamos esta decisión y nunca más vamos a volver a cometer un pecado, una equivocación. Eso no puede ser así, porque somos humanos y realmente en mucha parte de nuestra vida está inmerso el pecado, ¿no? Pero con la fuerza, con la sabiduría que nos dé el Espíritu Santo, con los dones y con los frutos del Espíritu Santo, que son, como muchos amigos deben conocer, son, por ejemplo, el dominio propio, el amor, la templanza y muchos otros más, podemos, con la práctica de todas estas virtudes, con el paso del tiempo, ser cada vez mejores seres humanos, ser cada vez mejores personas. No vamos a ser perfectos, vamos a tener nuestras caídas, vamos a cometer errores porque realmente no somos perfectos, pero Dios entiende esa parte de nuestra humanidad, igual nos ama, pero realmente hacer un compromiso, ¿no? De tratar de ser cada vez mejores. Y no por nuestra fuerza humana, sino por la fuerza divina que viene del Señor. Exacto, y además el amor que Dios nos refleja va a hacer que poco a poco vayamos cambiando nuestra actitud y que nos comprometamos con eso. Porque gracias al amor de Dios que se va a ver en nuestra vida, cuando entreguemos nuestra vida a Cristo, vamos nosotros a querer cambiar para poder enseñarle al mundo sobre ese amor. Así es. Así que bueno, luego de haber definido un poco bíblicamente acerca de lo que es el amor incondicional de Dios, y también de haber dejado claro que el Señor nos ama solo por ser sus hijos y aceptarlo en nuestro corazón, vamos a tocar un poco una parábola que para mí es una de las parábolas más importantes de la Biblia, que trata del hijo pródigo. En esta parábola Jesús nos quiere enseñar algo muy importante que vamos a ver a continuación. Así que vamos a dar un corto resumen de esta parábola. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, de los versículos del 11 al 32.
Esta es una historia que nos muestra el amor incondicional que Dios nos tiene hacia sus hijos, que somos nosotros. La parábola comienza con la historia de un hombre que tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor era un poco rebelde y pidió su herencia por adelantado, y su padre lo concedió. Así que este se fue del lado de su padre y fue a una región y despilfarró toda su plata en una vida mala, en una vida llena de aventura, por así decirlo, una vida desordenada del hijo, pero bueno, se iba gastando desmesuradamente toda su herencia y estaba muy tranquilo, hasta que a esta región en donde él fue cayó una hambruna terrible y su vida se convirtió en una completa miseria. Y él estaba muy avergonzado después de que estaba en miseria, de que esta hambruna acaparó donde él vivía. Él estaba avergonzado y lo único que quería era regresar a los brazos de su padre. Y él quería que su padre, aunque sea, lo reciba como un siervo, no como su hijo, sino como un siervo de él. Así que este regresó con su padre arrepentido. No obstante, el padre lo ve llegar de lejos y el padre siente una alegría inexplicable porque su hijo regresó. Así que el padre, en vez de gritarlo o en vez de reprocharle, este le va y le abraza, le da un fuerte abrazo y un beso. Y lo dice que lo ama. Y prepara una celebración, le dice a sus siervos que le preparen una fiesta, un banquete, porque regresó su hijo amado. No obstante, el hijo mayor estaba celoso, porque dijo, yo me quedé contigo, yo fui fiel a ti. ¿Y por qué a mí nunca me hiciste algo así? Nunca me hiciste un banquete. Pero el papá le dice que no tiene que estar celoso de su hijo, porque todo lo que el papá tiene es del hijo mayor. Pero se siente tan alegre y tan feliz de que su hijo perdido haya regresado, que por eso hace esto. Y esto vemos, aquí Jesús nos quiere relatar, como dije, el amor que nos tiene Dios. Cuando a veces nos vamos del lado de Dios, nos alejamos de Dios, como a veces, muchas veces pensamos que nos va a castigar, nos va a reprochar lo que hicimos. Pero Él no, porque es un Padre de amor, como pudimos ver en las Escrituras, que es un Padre de misericordia, un Padre de amor incondicional. Y aunque a veces nos sintamos avergonzados de lo que hicimos y como el hijo pródigo que tenemos miedo de volver, porque nos sentimos que nos alejamos, que tuvimos una vida llena de pecado y si nos arrepentimos y queremos volver al Padre, muchas veces nos entra el temor que dicen no somos dignos o cosas así, pero esto nos muestra que Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, siempre su amor va a estar con nosotros y el amor de Dios nunca va a cambiar, siempre va a estar ahí esperándonos como el Padre hizo para que nosotros nos arrepintamos y volvamos hacia Él y nos va a esperar con los brazos abiertos y hasta con un banquete porque volvió su Hijo. Así que eso es lo que nos quiere indicar Jesús en Sí, esta parábola. me parece hermosa esta parábola, es una de las que más demuestra, ¿no? Ese amor incondicional realmente, ese amor que no espera nada a cambio, como al inicio dijimos, que no va a depender de nuestros logros, de nuestras hazañas, al contrario, Dios nos ama y cuando nos ve caídos, yo creo que tal vez esté equivocada, pero yo siento que nos ama más y que nunca nunca va a dejar de esperarnos. Por ejemplo, en esta parábola, Ale, que tú narras, me parece lindo también el hecho de, o sea, ese hijo se fue como que diciendo, me libero de mi padre. Voy a ser libre, voy a ser feliz, voy a hacer con mi plata, con mi vida lo que yo quiera, voy a disfrutar. Él fue, vivió una pequeña etapa de eso y luego, ¿qué vino a su vida? Vino un sufrimiento, vino un arrepentimiento, vino sentimientos malos, ¿no? Vino sufrimiento a su vida. Entonces, aquí démonos en cuenta, eso también nos refleja esta parábola, que cuando nos alejamos de Dios, sufrimos. Ujú. Aunque a veces, muchas veces las personas dicen, pero no, es que si yo estoy con Dios, tengo que portarme bien, tengo que ser una persona recta, tengo que ser una persona honesta. No, me da pereza esa vida. Pero más dura es una vida lejos de Dios, Ujú. porque las farras o las aventuras o las cosas, esas cosas son pasajeras y se terminan. Ujú. Y luego nos toca enfrentarnos con la vida real, muchas veces con las consecuencias de nuestros actos. Y ahí es cuando nos arrepentimos, pero eso es lo importante.
una vez que nosotros nos damos cuenta de nuestro error, arrepentirnos de corazón y ir en busca de nuestro Padre. Exacto. Y pedirle al Padre perdón, demostrarle arrepentimiento y con ese perdón y ese arrepentimiento, nuestro Padre va a estar gustoso, feliz, va a estarnos esperando incluso antes que lleguemos ya a su presencia, Él va a estarnos esperando desde mucho antes, con estos brazos abiertos y con ese banquete servido para nosotros. Entonces, mientras más pronto regresemos a los brazos del Padre, vamos a sufrir menos. Ujú. Así que en esta ocasión, amigo o amiga que nos estás viendo, yo te invito a que si tú estás en una situación de pecado, en una situación que no te sientes bien con tu vida, hoy, ahora es el momento de arrepentirte y de regresar a los brazos del Padre, de ese Padre amoroso que te espera con tanta ilusión, que te espera con tanto cariño, porque ha encontrado a su hijo que estaba perdido. Tal vez en esta ocasión, estas palabras son para ti, para decirte, te estoy esperando, hijo, te amo, te espero en mi casa y nunca voy a dejarte a un lado, nunca voy a reprocharte, no, al contrario, voy a abrazarte con fuerza, voy a abrazarte con amor. Entonces, esto es de lo que referente a esta parábola quiero decirles a nuestros amigos que nos están acompañando, Ale, en esta ocasión, y me parece súper linda que hayas traído a colación esta parábola, porque realmente es un reflejo perfecto de lo que es el amor de nuestro Ujú. Padre. Y como Jesús, ¿no? Él hablaba con estas parábolas porque eran tipo cuentitos que, por ejemplo, escuchaban y entendían personas de toda clase social, de todo tipo de preparación académica, gente que no era preparada, pequeños, grandes. Entonces, ahí nos damos cuenta obviamente, pues no, de la sabiduría de Cristo para transmitir estos mensajes de la forma más sencilla y más clara al pueblo en general. Sí, me parece muy importante esto que enfatizaste, porque nos demuestra que Jesús era tan sabio, obviamente, que hacía que todo el mundo entienda lo que nos quería transmitir de la forma más sencilla. Pero también una forma que se puede demostrar el amor que Dios nos tiene es a través de la historia del apóstol Pedro, Sí. que bueno, tal vez al principio no tenga mucho sentido, pero poco a poco, conforme lo vayamos comentando, va a ir cogiendo sentido de por qué esto representa también el amor grande que Dios nos tiene, ¿verdad? Sí, justamente yo creo que es súper importante hablar del apóstol Pedro, primero partiendo, ¿no? Y eso quiero también decirles a los amigos que nos ven, que el apóstol Pedro era un apóstol muy cercano a Cristo. Ujú. Era como que un amigo, un confidente, era muy, muy cercano a Jesús. Y no olvidemos que en esa cercanía, que en ese cariño, que en esa unión, Pedro le negó a nuestro Señor Jesús 3 veces. Ujú. Haciendo un pequeño resumen, obviamente para las personas que tal vez no sepan, creo que la mayoría deben saber, pero para ponerles en contexto de lo que estamos hablando, durante la pasión de Cristo, bueno, ya Cristo es aprendido, es llevado, y Pedro lo acompañaba a lo lejos porque sentía miedo, ¿no? Siendo humano, Ujú. viendo que Cristo se estaba sometiendo a un juicio injusto, Pedro sintió miedo, Ujú. desconfió, digamos así. Entonces lo seguía a lo lejos hasta que llegaron al patio del sumo sacerdote. En ese momento, una criada le ve a Pedro y le reconoce y le dice, tú andabas con él, con Jesús. Ujú. Y Pedro dice, no, yo no sé de qué me hablas. La primera vez que Pedro le niega a Cristo. Luego pasa un tiempo de esto, o sea, unos Unos momentos, ¿no? minutos. Porque fue durante la pasión de Cristo que se dieron estas negaciones. Otra criada le ve y le dice que tú andabas con él. Y él dice que él no sabía de qué le hablaba. Niega por segunda vez a nuestro Ujú. Señor Jesús. Y por tercera vez, otra persona más lo reconoce y le dice, tú eras uno de los que andaba con él. Y él nuevamente, y como que con todo el convencimiento, dice que no, que con toda la vehemencia, él dice, no, yo no, o sea, que estaban como equivocados, que él no conocía a Jesús. Entonces, justamente dice que en ese momento cantó el gallo y Pedro recordó las palabras de Jesús que le dijo que le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Exacto. Entonces, aquí lo que a mí más me llama la atención, ¿no?
es que teniendo esa relación cercana, teniendo esa relación tan fuerte, tan unida entre los dos, Pedro le negó a Jesús. Ujú. Pedro negó a Jesús, pero lo lindo también de este relato bíblico, ¿no? Es que Pedro, al darse cuenta de lo que hizo, llora así desconsoladamente, porque sabe que le falló a su amigo, a su Salvador, al Señor de su vida. Entonces yo creo que digamos como que la base principal de todo esto que estamos hablando es que a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de que muchas veces con nuestra actitud le negamos a nuestro Señor Jesucristo, está el darnos cuenta y el arrepentirnos. Yo creo que en eso se basa todo, en eso se basa todo y que luego de eso, igual, o sea, ahí reconocemos la debilidad, reconocemos la humanidad de Pedro y que nosotros también estamos revestidos, obviamente, de esa humanidad. Pues no. Esto es lo que podría comentar referente a esto de las 3 veces que Pedro le negó a Jesús durante la pasión. Sí, y cómo esto, tal vez dirán, cómo esto se puede complementar con el amor incondicional, porque vemos el arrepentimiento de Pedro, pero no vemos el amor incondicional aquí aún. ¿Cómo eso se complementa? Se complementa porque en Juan 21 del 15 al 17, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Así como le negó 3 veces, Jesús le pregunta y le dice, ¿me amas? Y él le dice, sí, sí, Jesús. Y le pregunta así 3 veces. Y Pedro se sintió un poco mal, pero aquí podemos ver el amor incondicional de Jesús, ya que a pesar de que Pedro lo negó Exacto. 3 veces, Jesús nunca le reclama, sino que le dice, le pregunta, como le negó 3 veces, le vuelve a preguntar si le ama a Jesús, pero no en un plan de reclamo. Y además de esto, cuando Pedro asegura 3 veces que ama a Jesús, Jesús le pide que apacentara sus ovejas. Así que aquí vemos el amor incondicional, ya que a pesar de que Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, que le iba a negar, a pesar de que Pedro lo negó 3 veces y lo vio a los ojos, Jesús vio el arrepentimiento y vio que Pedro, a pesar de que se equivocó, Jesús vio que se equivocó Pedro, pero a pesar de esto vio que lo amaba de verdad. Y como el amor es tan misericordioso de Jesús y de Dios, obviamente, Ujú. Jesús le pide apacentar a sus ovejas, como diciendo como que no tiene nada contra Pedro y le pide algo muy importante que era para Jesús. Así que aquí vemos que aunque nosotros cometamos pecado, le neguemos a Jesús, que muchas veces lo hacemos, Jesús está ahí para nosotros y nos va a seguir pidiendo cosas, que estemos junto a Él, que seamos una parte importante para Él, que seamos sus hijos, a pesar de lo que nosotros hagamos. Así que aquí podemos ver también el amor que nos tiene Jesús y nos tiene Dios, obviamente. Exacto. Es así, ¿no? Es verdad. Y luego de que Pedro le negó a Jesús y todo esto, al Jesús encargarle a sus ovejas, al encargarle que apaciente a su rebaño, le está dando un voto de confianza a su Ujú. amigo, a su hermano. Entonces eso tenemos que recordar que luego del arrepentimiento, luego Jesús nos restaura y no solo nos restaura, sino confía en nosotros como que jamás hubiésemos cometido ningún error. Para Él somos una hoja en blanco. Entonces eso también es muy lindo y quería destacar en este momento. Exacto, es algo asombroso lo que Jesús nos muestra mediante Pedro, lo que hace con nosotros también. Así Y es. como nos comentaste antes, nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud mediante el amor incondicional que nos tiene Dios, porque tenemos que demostrar ese amor, tenemos que reflejarlo cuando aceptamos que somos hijos de Él, tenemos que reflejar eso con las personas. Y Dios nos manda a ser semejanza de Jesús, a ser como Jesús, Exacto. a cumplir como Jesús hizo, a ser hijos como era Jesús. Así que, ¿qué podemos aplicar aquí si ya sentimos el amor incondicional de Dios, ya lo sentimos, lo podemos comprobar en nuestras vidas, pero también tenemos que mostrarlo al mundo para poder ser luz para las personas y que las Amén. personas no se sientan solas, las personas no se sientan abandonadas, sino que podamos mediante nosotros mostrar el amor incondicional que Dios nos tiene. Mostrar un poquito de ese amor Exacto. incondicional, ¿verdad? Y tú, Ale, ¿cómo crees que como joven tú,
como adultos, desde el lugar, desde el momento de nuestra vida en la que nos encontremos, cómo podemos reflejar un poquitito de ese amor a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros en tu caso, en el colegio, a mis amigas en mi caso. ¿Cómo podríamos? Dinos tú, ¿qué opinas? ¿Qué consejos qué pequeños consejos, tips o sugerencias les puedes dar a nuestros amigos? Creo que lo principal aquí sería el perdón para las personas. Porque, por ejemplo, como dije, tenemos que ser la semejanza de Jesús. Entonces Jesús cuando lo apedrearon, cuando lo negaron como Pedro, cuando lo humillaron, ¿qué dijo cuando él estaba en su lecho de muerte? Dijo, Dios Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, si Jesús, que era Dios de hecho carne, pudo perdonar a las personas, nos pudo perdonar a nosotros, que somos pecadores, ¿por qué nosotros no vamos a poderle perdonar? Y sobre todo el perdón es fundamental. Es fundamental para que la gente pueda ver así el amor incondicional de Dios reflejado en nuestra vida. Exacto. Porque, por ejemplo, si alguien a nosotros nos hace algo malo, o nos traiciona, o nos humilla, o nos quiere ver caer, no, ¿cómo vamos a ser recíprocos del amor que Dios nos dio si no les perdonamos a esas personas? Entonces, si tú tal vez ya sentiste el amor de Dios o quieres sentirlo, empieza por tu hermano, con tu prójimo, porque un mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí puedes practicar el perdón, no importa lo que te hayan hecho. Tienes que perdonar para así demostrar el amor incondicional que Dios te tiene. Y es verdad, tienes muchísima razón. Otra de las formas, digamos, de demostrar un poquito de ese amor incondicional que Dios nos tiene a nosotros, a nuestros hermanos y a nuestra comunidad, es siendo generosos. Y justamente como al inicio hablamos, nuestro movimiento se centra en eso, ¿no? Lo que es la ayuda a las personas de escasos recursos económicos en situación de necesidad. Es importante ayudar a las personas. Dios es el dueño del oro y de la plata, como eso lo sabemos, pero nosotros estamos aquí, nosotros ahora y en el presente podemos ayudar a las personas que lo necesitan. Muchas veces las personas dicen, por ejemplo, yo no tengo dinero, yo no gano, yo esto, yo el otro, pero a veces no es únicamente el tema de ser el generoso con el dinero o con alguna cosa, también es el tema de escuchar, de ponernos en los zapatos del otro, de ser empático y muchas otras formas más que demostramos la compasión, que demostramos la generosidad a nuestros hermanos. Y por último, yo creo, y no menos importante, que una forma muy linda de demostrar ese amor es orando por los demás. Muchas veces la gente nos dice, ora por mí, y nosotros decimos, sí, vamos a orar, y ni siquiera nos acordamos, pero no, esa es una dádiva hermosa que nosotros podemos dar a un hermano en situación de necesidad, de enfermedad. Hay cosas que no se solucionan ni siendo empáticos, hay cosas que no se solucionan siendo generosos, hay cosas que no se solucionan así. Entonces, para esos momentos, para esas ocasiones, aferrarnos a la oración y no solamente orar por nosotros, por nuestra familia, sino por otras personas que estén necesitando o que nos pidan o que nosotros creamos que debemos elevar una oración a Dios por estas personas. Creo que hemos tocado todos los puntos y temas importantes acerca del amor incondicional. Así que, para hacer como una conclusión de lo que hemos dicho, Dios nos ama, solo por ser su hijo nos ama y por aceptarlo en nuestro corazón. Solo por eso Él ya nos ama. Y hay que hacer acciones para que la gente se dé cuenta de que Dios nos ama, ¿no? Exacto. Pero Él nos ama no importa lo que hagamos, no importa cuán pecadores seamos, Él nos ama y nos espera con los brazos abiertos. Así que aunque te sientas perdido, aunque sientas que ya no puedes regresar, por más lejos que estés, tienes que saber que Dios aún te ama. Y te está esperando con los brazos abiertos para darte un abrazo fuertísimo y un beso con muchísimo amor, ese amor que solamente viene de Él. En esta ocasión, pues como dijo Alejandra, ya hemos hablado de todos los puntos que creímos importantes. Les agradecemos por habernos dado estos minutos de su tiempo en la actividad que estén realizando. Pueden escucharnos o pueden vernos. Es un gusto realmente dirigirnos a cada uno de ustedes. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en el nuevo podcast que estaremos igual promocionándolo para que tengamos la acogida que ustedes nos están dando. Muchísimas gracias, es un gusto y me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo y 1000 bendiciones. Sí, igual yo espero que les
sirva mucho en su vida diaria. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Facebook, que estaremos compartiendo para que no se pierdan los próximos episodios.